Buenas tardes ya crepusculares, señoras y señores, queridos amigos. Empezamos como continuación de la anterior con la conferencia 20ª, número 20. Estábamos con cómo describir el panorama vastísimo de cosmovisiones religiosas, de religiones, del que tenemos que extraer ese examen. Si los núcleos, en la medida en las que estos pueden ser claramente establecidos, que ahora veremos, los núcleos de los diferentes sistemas religiosos tienen características muy distintas entre sí, la variabilidad es grande, es pequeña, o como. Bueno. Vamos a volver un poco sobre las clasificaciones. Son una serie de elementos. La mejor clasificación para nuestro fin sería por núcleos. Antropología, relaciones con seres superiores, moral, qué es lo bueno, eso sería, junto con elementos auxiliares de localización temporal y espacial y todo eso. O cultural, en fin. Pero básicamente sería esto. ¿Qué espacios de acción y de juicio moral proveen en sí mismas? Con evidencia de lo que hagan sus adeptos, esto es otra cuestión, en sí mismas, en la medida en la que esto puede ser aprehendido de manera sistemática. Y les recuerdo a ustedes que estamos instalados en un sistema de percepción y descripción y mayúsculas cero, que ya les describí a ustedes en la conferencia anterior. No en la anterior, sino la anterior, en la 18. Pero ahora sí, como esto tenía límites, la inefabilidad, la no entera capacidad de transmisión intersubjetiva, todo esto, pues tiene esos límites. Pero vamos a ver que además de esos límites, las diferentes religiones son muy variables en muchas cosas sobre este punto. Antes de empezar, conviene que hagan ustedes el siguiente esfuerzo de imaginación. Imagínense ustedes el globo terráqueo. Un globo terráqueo. Dan vueltas al globo, miran de arriba abajo, siguen dando vueltas. Y se imaginan ustedes, desde el comienzo hoy conocido de la humanidad en adelante, lo que sabemos de eso. Pero da exactamente igual a estos efectos. Ustedes fijan el inicio, aquí estaba esto, y aquí estaba nosotros, y aquí los demás allá. En ese momento, hasta hoy, hay cosmovisiones religiosas. Que se sepa. Ahora ustedes van viendo que pasa el tiempo, hay más gente, más diversa y bastante distinta. África. África depende, ¿cuándo? Claro, África, uno se imagina la África negra, inmediatamente. La África negra es variadísima, muy variada, desde todo punto de vista. ¿Tiene elementos comunes? Claro que tiene elementos comunes, pero también tiene elementos diferenciales y muy diferenciales. Y es que aparte de esa África, además, esa África,
hay más Áfricas, porque sin entrar en cosas raras, como los pigmeos y cosas parecidas, interesantísimos, por cierto, tienen ustedes en África blanca. Ahora vamos a ponernos en la actualidad y hace ya bastantes siglos. Todo el norte de África, y más que el norte porque los desiertos del Sahara tenía población de ese tipo, entre otras. Bereberes actualmente sigue toda la costa y su prolongación hacia abajo, cuidado, hasta Egipto. Ahora, pero Egipto, no, Egipto es África. Vamos a ver, Egipto, los faraones, todo este asunto, es África. África. Esto es algo que conviene repetir, es África. Los egipcios, a los semitas que estaban al lado, árabes y toda esta gente que está, los fenicios, todo eso, se llamaban los asiáticos. Bueno, la complejidad es evolutiva y transversal, es tremenda. África, Asia. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo que Asia? ¿Pero cómo que Asia? ¿Pero qué está usted diciendo? Vamos a ver. Asia empieza con Asia Menor, Próximo Oriente, empieza al final del Mediterráneo y termina en Japón y Filipinas y todo eso. Y empieza al norte del continente de Siberia, termina muy abajo, pero muy abajo. No tan lejos de Australia. O sea, que echen ustedes, ¿verdad? Como decían los chulos en los sainetes madrileños del principio del siglo pasado, eche usted ir a la cometa. Y ahí hay poblaciones, razas, culturas, lenguas, religiones, en profusión. Y muy distintas entre sí. Los asiáticos, calma y tranquilidad. Está usted hablando de una cosa complejísima en su evolución y en corte transversal. Si solo cogemos un trocito que es la India, incluido el Pakistán y el Bangladesh actual, la India, pero usted no se puede imaginar lo que es eso. Para ni imaginar, hasta que no lo ven de cerca. No que van en un vuelo Madrid-Bombay a verlas. No. Pueden ir a Bombay o pueden ustedes no ir. No, hasta que lo examinan de cerca. Para empezar, con las historias, los textos, las lenguas, las geografías, todas las cosas. Y a continuación, si pueden y tienen tiempo, van y lo ven. Años en plural. La India, no le digo nada de eso. Porque ahora la India tiene una historia muy larga. Y antes de las invasiones arias indoeuropeas, había muchas cosas en la India. Muchas de las cuales están absolutamente vigentes. Por ejemplo, el yoga. El yoga procede de Bengala. Es preario. Por ejemplo. Bueno,
la India. Pero bueno, eso son cosas del pasado, que son cosas del pasado. No. Pero no me irá usted a decir que la gente sigue creyendo en eso de Brahma, Vishnu y Shiva. Pregunten ustedes a un señor que ha sido primer ministro del Reino Unido. Que la cosa también es para comentario aparte. Pues naturalmente que tiene vigencia. Tiene vigencia ahí y en un montón de influjos indirectos. Pero es que aparte de eso, hay más cosas. En la India hay todo tipo de cosas. De todo tipo. Bueno. Seguimos la peregrinación. La zona del Himalaya. Himalaya. Bueno. Actualmente la cosa está un poco tambaleante gracias, entre otros, a los esfuerzos de la República Popular China. Pero allí estaba la civilización tibetana. Bueno, bien. El Himalaya está aquí, ¿verdad? Vamos por caso, larguísimo el Himalaya. El influjo del lamaísmo llega hasta Pekín y por el norte hasta Mongolia. En Urga, luego llamada Ulan Bator, cuando fue sovietizada, indirectamente o directamente, y ahora no sé cómo se llama, probablemente se llame Urga otra vez, no lo sé. Pero está el quinto pino, eso, no es que esté así de repente. Pues en Urga había una potestad lamaísta fundamental. Bien. Pero en el intermedio hay todo tipo de cosas. Religiones de los turco-mongoles, turcos y mongoles, comparten muchas cosas. Los turcos son siberianos en su origen. Siberia. Pero Siberia está llena, no es que haya mucha población, pero hay mucha gente. Y muy distinta, cantidad de pueblos. Cantidad de pueblos. Y tienen sus religiones. Y sus lenguas, y sus creencias, y todo eso. Manchuria, poco más abajo, pegado al mar. Japón, China, toda la complejísima zona que va desde Tonkin hasta prácticamente Siam, actual Tailandia. Tonkin, Annam, Cochinchina, Laos, Camboya, la antigua Indochina francesa, todo eso en sucesión. Entremezclamiento de creencias, culturas, lenguas. Pero bien entremezcladas, ¿eh? A todo esto el budismo en 40 versiones distintas. Desde Ceilán hasta Ulan Bator, hasta Urga, porque el lamaísmo se predica budista a sí mismo y tiene elementos importantísimos de budismo, pero no tiene mucho que ver con sí tiene que ver, pero vamos, no es exactamente lo mismo que el budismo de Ceilán y de Siam. Pero esto mezclado con más cosas, ¿eh? Porque junto con eso tienen ustedes cosas mucho más antiguas. Y todas mezcladas entre sí. Conviviendo o no conviviendo. Birmania, en fin, toda serie de cosas.
Pasamos al Pacífico, las culturas oceánicas. También hay religiones ahí. Claro. América. En parte es más simple. En parte es más simple. Bastante más simple. Pero dentro de cada esfera está lleno de complejidades. Y todo esto, como ahora vamos a ver, se transforma, se simbiotiza, se aparta, se extingue, pero parte de eso vuelve a aparecer. O sea que el lío es fenomenal. Estas diversidades y estas cosas se han sabido desde siempre. Ustedes toman, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así muy accesible a todo el mundo, a los historiadores griegos, empezando por Heródoto, verán ustedes descripciones de ese tipo. Directamente. O sea, cuando los romanos descubren Galia y descubren Britania y descubren las religiones célticas, pero descubierto, los druidas y todas. Y a los germanos. Tácito para esto es fundamental. Y sin embargo, hablan lenguas del mismo tronco, son de la misma tronco racial y sus panteones pertenecen al mismo grupo panteónico, por así llamarlo. Proximísimos. Pues vean ustedes las descripciones de asombro que hacen. ¿Cómo describe Tácito? A germanos por un lado y por otro lado a los celtas. Primos hermanos, no estoy hablando de ustedes de un aborigen australiano en comparación con un señor de, qué sé yo, un calbuco, un canchaval. No. Proximísimas. Bien. ¿Ven que son diferentes y que tienen implicaciones diferentes? No solamente son diferentes sin más, sino que tienen implicaciones diferentes. Egipto. Bueno, esto es una cosa. Esto ha causado. Egipto es una cosa rara, porque ha causado y sigue causando la mayor admiración, y cuanto más se habla de Egipto, más. Y más asombro. Bien. Desde hace mucho tiempo en adelante se han ido descubriendo cosas en las crónicas españolas de América. Tienen ustedes material empírico no explotado, a mi juicio, en su mayor parte, abundante, etnográfico, sobre esos temas. Pero cuando ya hay una especie de frenesí en Europa, a partir, por ejemplo, del 18, empiezan a descubrirse los primeros europeos que se dedican a pasearse por ahí fuera son los portugueses. Nuestros hermanos portugueses. Estos señores son hasta el Extremo Oriente muy deprisa, aparte con cabra a Brasil, pero sobre todo al Extremo Oriente se establecen, bueno, informan sobre esto, pero estudio sistemático del tema. Desde el final del 18, por ejemplo, por una fecha, hasta hoy, y con una densidad tremenda, en el 19 y en gran parte del 20, se suceden los descubrimientos de este tipo, que involucran. Todo esto que estoy diciendo no es un mero divertimento para su recreo y solaz, espero. No, tiene un fin, y es que ustedes vayan amoldando su cabeza al panorama que nos espera. Se suceden
Porque esto tiene descubrimientos lingüísticos. Etnográficos, geográficos, biológicos, de todo tipo, que se van entremezclando. Cosas que estaban en la bruma del supuesto mito y que de repente se ve que están ahí. Por ejemplo, ejemplos. Troya. Troya. Homero, hay que ver, qué poeta. ¡Plin! Aparece Troya. Atizas, es Troya. Es la Troya. Es la Troya de Ilíada. Y así, los hititas. Los hititas aparecen en la Biblia muy pronto. Porque Abraham tiene trato con hititas, con un hitita en particular. Pero nunca más se supo. Menciona en la Biblia y en algún sitio más. Bueno, pues de repente se descubre el imperio hitita, capital Atusa. Más o menos donde está hoy Turquía. Turquía actual, es una parte sur Turquía. Pero el asombro es máximo cuando se establece aproximadamente en los años en torno a la Primera Guerra Mundial, se establece que la lengua hitita que se describe y descifra es una lengua indoeuropea. Esto es otra, el descubrimiento del tronco indoeuropeo. No voy a hablar de eso porque no es un momento. Asombro. O sea, el persa, el indostánico, por supuesto sánscrito, el alemán, el francés, el inglés, el latín, el griego, las lenguas eslavas, las lenguas célticas, pertenecen al mismo tronco lingüístico y tienen relaciones de parentesco y se puede más o menos ir reconstruyendo su evolución y divergencia y fragmentación. Y así sucesivamente. Esto causa el pasmo. El pasmo. Y se aceleran las investigaciones. Y se crean monumentos que no se han vuelto a repetir. En filología, en historia y en el estudio de las religiones. No digamos nada cuando se entra ya a saco en temas un poco más especiales, ¿no? Como el tema de la magia, la brujería, el chamanismo, una serie de cosas de este tipo. Es que todo eso existe, ha existido, ha estado y directamente ha sido en transformación, sigue estando operativo. Y para elementos de cosmovisión. Segundo, las historias, la religión griega, la religión romana, el mundo grecorromano, un momento. Claro que se puede hablar del mundo grecorromano, pero no de manera paritaria. No. En absoluto. En absoluto. Bueno. Los descubrimientos relacionados con los pueblos semitas. Claro que se había oído hablar de Tiro y de Sidón y de todas esas cosas, y de los felicios y de los cartagineses, por supuesto. Ahora vamos a ver el origen de eso y la relación de eso con otros semitas que hay por ahí sueltos, entre otros los árabes, la península arábiga.
Luego se empieza a investigar Mesopotamia. El misterio de Mesopotamia. Entre el Tigris y el Éufrates. Aparecen los sumerios. Aparecen y desaparecen. La interrelación entre sumerios, que eran los semitas, por lo visto, y los diferentes pueblos semitas con los que convivían en la Mesopotamia. Interacción interesantísima y fecundísima, de la que, como se sabe ahora, han surgido toda clase de novedades fundamentales. Y todo esto por etapas sucesivas, y con entremezclamientos, Y ahora estamos avanzando en el asunto y se descubre todo el asunto relacionado con el hinduismo, el sánscrito, el diccionario de San Petersburgo, hecho por 2 alemanes. Hay muchos más, pero la gramática, la altísima gramática de Brunner y el otro, no me acuerdo cómo se llama. La cosa. Pues empieza así, es un verdadero frenesí. Verdadero frenesí. Y cuando se descubrió, bueno, China se conocía desde siempre. Desde siempre, no es que sea una novedad. Pues China era una cosa lejana, misteriosa, extraña, y de repente se empieza a entrar en China. China había entrado, para empezar, los misioneros católicos, principalmente jesuitas, bastante pronto. Y aprenden chino. Aprender chino literario, chino verdadero, no sus formas dialectales. Y a escribir en chino, a leer en chino, la endiablada pronunciación tonal, perdón, eso no es una cosa, no es como aprender inglés o francés o alemán por correspondencia, no. Y meterse en la mentalidad china. ¡Oh, China! Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido ocasión de leer el libro del Tao. Léanlo, está en castellano, espero que bien traducido. Van a ver ustedes lo que es bueno. Van a ver ustedes lo que es bueno, señoras y señores. Se descubre, se estudia, revistas, publicaciones, mentalidad. El mundo del lamaísmo, punto y aparte. Pues claro, yo sé que ya tiene la gente en estos momentos lo que era eso, pero es un sitio que está en el Quinto Pino, a una altura tremenda, con una climatología endiablada, con unos recursos bastante escasos. Está lleno de monasterios en los que se ha dedicado a hacer metafísica y especulaciones a punta de pala sobre los temas más abstrusos que ustedes se pueden imaginar. Más abstrusos. Unos tíos subidos a miles de metros, vestidos con unas cosas, en unos sitios, unos establecimientos, unos edificios rarísimos, con unas... América, y ahí decían, voy a descubrir. Y ahora bien, el punto es, ¿desde qué punto se descubre? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué matriz? No ya solamente cultural, sino teórica. Pues las más diversas. Desde gente que decía, religiones de los... ¿Cómo se llamaba esto? De los pueblos inferiores. El Islam es otro capítulo, que
momentáneamente se había olvidado. Y el Islam empieza muy tarde, o sea, el Islam es de ayer por la tarde, comparado con otras cosas que estamos diciendo. Bueno, pues el Islam ha dado de sí, y da de sí, como pueden ustedes observar en su alrededor, una barbaridad. Ahora, ¿cómo se perciben las cosas? Pues el señor de las Peuplades Inférieures, que normalmente no eran religiosos, se situaban en un intermedio, frecuentemente, entre el agnosticismo y alguna clase de cosmovisión no religiosa a la que no voy a referir, una especie de escala evolutiva de la humanidad o de lo que sea, y todo esto era Peuplades Inférieures. Luego estaban las religiones míticas, y ahí sucesivamente. Muchas de estas narraciones y descripciones hay que cogerlas y examinarlas de cerca. Y desde el punto de vista de que estos... Bien, vamos a ver cuál es su punto de vista, vamos a descontar las aberraciones que pueda haber. Pues no, descartamos los pueblos que no tienen escritura. Pero usted está mal en la cabeza. ¿O qué? ¿O cómo es eso? Primero apareció la palabra, no la escritura. La palabra. Ahora vamos a ver. Este es el panorama, señoras y señores. Y esto no son curiosidades, bueno, estamos hablando del pasado, pero el presente está lleno de cosmovisiones religiosas, repleto. Esa idea de la decadencia de las religiones, no, porque como vamos a ver, tenemos religiones del pasado, religiones del presente, entremezcladas frecuentemente con cosmovisiones no religiosas en un equilibrio extraño o desequilibrio, y en gestación visible, religiones del futuro y religiones perpetuas. Lo que nos interesa es ver si esta variedad facial incide en una variabilidad de los núcleos. Eso es lo que nos interesa, no perdamos de vista. Tenemos que hacer un esfuerzo especial. Ahora, ¿qué podemos saber de todas estas cosas? Para lo que nosotros queremos. Bueno, podemos saber lo que está a nuestro alcance. Ahora bien, hay las religiones, unas tienen textos fundacionales, generalmente en primer lugar formulados oralmente y después transcritos, y en algunos casos nunca transcritos, hasta muy recientemente en algunos casos. Cuando van los etnógrafos, muy frecuentemente misioneros, en ciertas zonas del mundo, no misioneros en otras, y entonces se pone a interrogar a la gente que sabe eso, a ver si se enteran de qué tiene en la cabeza, qué visión del mundo y todo eso. Asunto bastante complejo. Bastante complejo. Bueno, hay gente que jamás ha escrito. Por ejemplo, las religiones africanas en su gran mayoría. Entre las que tienen textos escritos, hay algunas religiones que tienen textos canónicos que expresan qué clase de creencia es esa. Pero otros no. No. Por ejemplo, con la griega. ¿Pero qué me está usted diciendo? Lo está oyendo. No hay un texto canónico. Hay recensiones. Por ejemplo, hay plasmación en textos. Por ejemplo, en Ilíada y Odisea está lleno de alusiones a eso, pero texto, he aquí la religión de los helenos.
Nosotros, iluminados por Zeus, no pone nada de eso. No hay. Hay recensiones, por ejemplo, y notablemente la de Hesíodo, en Teogonía y Trabajos y Días, que por cierto, la de Hesíodo, en Teogonía, Hesíodo habla de economía también, ¿eh? Aparte de que era de una familia de gente que se dedicaba al comercio y a la navegación, parece ser. Entonces esto hay que ponerlo siempre entre paréntesis porque cada día se descubre una cosa nueva, que altera o no la anterior. Hesíodo. Todo esto hay que poner esa mentalidad griega, ¿eh? De esa época. Hesíodo, en Teogonía. Teogonía tiene su miga, ¿eh? Deberían ustedes leer Teogonía, es pequeño, ¿eh? Y Trabajos y Días, también. Pero Teogonía. Bueno, después de los discursos preliminares y unos escarceos poéticos, resulta que estaba el poeta en las proximidades del monte Helicón, que es un monte que hay en Grecia, sagrado, a lo que vean ustedes que va a cualquier sitio, que estaba habitado por las musas. Entonces, estas señoras tienen la bondad de revelar a Hesíodo la verdad desconocida. Te vamos a contar, y empiezan el principio, mucho antes del Panteón Olímpico. Empiezan con la generación de la realidad empírica. Al principio era caos. Caos no tiene nada que ver con el significado. No crean ustedes que es un embotellamiento de tráfico en una ciudad grande, ni que descarrila un tren, nada. No. De vacío, pero que no es vacío, un vacío especial. Caos. Va sucediendo. La generación de seres superiores e inferiores. Y el final del recorrido es el Panteón Olímpico. Zeus y toda la corporación de gente que hay por ahí. Esto se revela. Eso ha sido una forma poética, porque evidentemente yo no creo que ha sido se apareciese ninguna musa, aunque vaya usted a ver. Bueno, ahí hay una recensión interesantísima que da lugar a meditaciones y a reflexiones sin número, porque me parece cosas tan importantes como la función del amor, de Eros. Cosas de mucho calado filosófico, teológico y práctico. De ahí en adelante. Y cosas un poco chocantes para algunas mentalidades, como la caja de Pandora. Bien. Hay más recensiones. Apolodoro tiene un señor llamado Apolodoro, que no sabe exactamente quién era, la biblioteca. Bien, hay más cosas. Vamos, principalmente. No hay texto canónico. No hay texto canónico. No. ¿Hay una organización eclesiástica con un papa? No. Hay sacerdotes, pero no hay. Hay una conciencia panhelénica, hay organizaciones, pero no hay nada parecido a la idea que ustedes pueden tener de una iglesia y una religión organizada en torno a un texto. Claro, ustedes, la religión griega, ¿eh? No estoy hablando de un culto extraño en un bosque de Tasmania, no. La religión romana, como yo no quiero entrar en ese tema, pero como es una especie de cosa extraña, ¿verdad? Como casi todas estas cosas romanas, pues ya la cosa
Y el texto tampoco tiene, pero en fin, esto es. El hinduismo. El hinduismo tiene unos textos fundantes, pero no es nada parecido a la Biblia o al Corán, o nada de eso, a la Torá. No. Son cosas, los Vedas y muchas más cosas. La literatura esa es infinita. Y además está en una lengua que hablaba, es el sánscrito. El védico, que es la forma más antigua del sánscrito, la lengua se las trae. Bien. ¿Hay texto canónico? En el sentido que un cristiano, un musulmán o un judío entienden eso, no. Pero sí hay una colección de textos canónicos que sirven para el resto. Bien. El budismo. Las predicaciones del Buda, el iluminado, están recogidas en Pali, recensionadas. Hay una clase de serie de historias y de cosas, pero es que a partir de ahí hay una literatura búdica muy importante. Porque aquí se produce otro fenómeno, y es al que voy a referir después, que es el de la dinámica de las religiones, de las creencias religiosas. El judaísmo tiene un texto canónico, que es la Torá, que se va constituyendo. Basado en una revelación, la revelación de Yahvé a Abraham. Y ahí, en adelante. El Islam tiene un texto canónico, es el Corán. Junto al Corán hay más cosas, los hadices y todas las cosas, pero el Corán. Ya es el Corán, ahí no saben con bromas. El Corán, que por cierto, hay varias versiones del Corán. Y como tampoco hay exactamente una iglesia musulmana centralizada, vamos a ver, hay autoridades, ha habido autoridades califales, autoridades mayores, autoridades menores, escuelas, todo eso, pero algo así como un pontífice no hay. Que yo sepa. Hay jerarquías, claro, por supuesto. Bueno, pues, supongamos que hay un Corán, en fin, unánimemente aceptado por todo el mundo, pues ese Corán, ese es el texto canónico. Hasta la primera, hasta la segunda, hasta la tercera, hasta la última. Y además en árabe. Y además no se puede traducir, no. ¿Pero qué me dice usted? No se puede traducir. Se pueden dar versiones. Cojan ustedes un Corán traducido, claro, que pone al principio. Atención. Traducción, como entienden ustedes, no es posible. Pero son traducciones, evidentemente. Y así sucesivamente. En unas religiones hay textos y son suficientes. En otras no hay textos, hay otra cosa. En unos casos es relativamente sencillo traducir a enunciados intersubjetivamente comprensibles lo que pone. En otras es bastante más difícil. Porque en unos casos esos textos van dirigidos a una comunidad concreta y solo a esa, y en otros casos va dirigida al orbe entero, por ejemplo el cristianismo. Ejemplo notabilísimo. De hecho es obligatorio para el cristiano la predicación, la vida que le compete para todo bautizado, difundir el evangelio. Pero no es para todo el mundo eso, En modo alguno.
Vean ustedes, señores y señores, que este es el material empírico. Por otra parte, no todos son igual de claros. No todos tratan de todos los temas. No de todos se puede sacar un núcleo igualmente completo en cuanto a elementos. No. Pero es que además, en corte transversal, ahora hablaremos de la dinámica, pero es que además, es evidente en el momento cero que con independencia de que se pueda ver la influencia de la existencia de un elemento común de lo humano, que es evidente y obvia, además, con independencia de eso, sí se aprecian desde el momento cero importantísimas diferencias en lo que el núcleo de cada una, lo que es posible sacar en limpio de estos núcleos, provee en cuanto a concepción de lo que es, de lo que puede ser y de lo bueno. Sí hay diferencias, y muy notables. A efectos prácticos concretos. Bien. ¿Tiene elementos comunes? Por supuesto. El más importante es la trascendencia de lo humano. Lo humano está referido a algo suprahumano. En muchos casos, seres personales o parapersonales. En el sentido que son personales. A ver, Shiva, Vishnu y Shiva tienen algo en común con el ser humano corriente, no. No así en el cristianismo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. De hecho, esto es muy fuerte, ¿eh? Esto pasa en casi ninguna religión, de hecho. A imagen y semejanza. No tiene imagen ni semejanza ni nada. Y no digamos nada cuando los seres superiores son procesos abstractos. Procesos abstractos, pero procesos con nombre y apellido. Por ejemplo, dinámicas de evolución de tipo cíclico, presididas de un modo que no voy a escribir porque es muy complicado, ahora da igual, por la interconexión entre Vishnu, Shiva, bajo la presidencia de un ser ya que es Brahma. Suceden las reencarnaciones, todo eso. El budismo se lleva el premio en este tema. Porque hay algo superior al ser humano. El Buda no revela qué hay por encima de eso. Se calla. No te conviene saber eso. Le dice a uno de sus discípulos. No, Brahma, este Buda era familia hindú. Era un pequeño reyezuelo, un raja, hijo raja, en la zona de Nepal, por ahí. Había estado formado, como todo personaje de ese tipo, del hinduismo. Sabía todo eso. Le preguntaban, respuesta, con el dedo, no te conviene saber eso. Conténtate más bien cuál es la vía para salir del ciclo. De momento le presenta algo superior a él, que es el ciclo. ¿Cómo salir de un ciclo
infernal para llegar a un estado especial que es como una especie de paraíso, que es el nirvana. Pero claro, todo esto está muy bien, porque hay múltiples reflexiones a hacer y están hechas. El ser humano no es independiente de esos seres superiores, no me refiero ya a Brahma y todo eso, por supuesto, no. De esa extraña ser inmaterial que es el proceso evolutivo, que tiene unos nombres en indio que ustedes conocen probablemente, pero que no voy a dar, da igual. Claro, pero no quiero entrar en eso. Ya nos perdemos como Don Quijote con los libros de caballerías, porque son cosas muy divertidas y muy interesantes y llenas de misterio. No hablemos nada de las religiones africanas. No precisamente de la religión egipcia. No, las africanas de África Negra, no hay escrito nada, donde es que habrá poco, o no. Porque cuando, por ejemplo, los etnógrafos franceses, laicos y clérigos, al principio del siglo pasado, y más adelante, hasta que se acabó el carbón, se acabó todo, y pasamos a otra cosa, trataban de constituir las religiones y la teología de algunos pueblos, como los dogones africanos, descubrieron cosas interesantísimas. Lo que esta buena gente tenía en la cabeza, practicaba y transmitía. Este es el panorama. Señoras y señores, me estoy extendiendo un poco más de lo que yo hubiese querido, pero es que creo que esto les puede aportar a ustedes elementos para entender que esto no es casilla primera budista, casilla segunda católico, y aquí paz y después gloria, y luego está la ilustración. Eso es una idiotez. Entonces, por hoy vamos a acabar esta conferencia y seguiremos en la siguiente. Profunda meditación y como dicen o decían los árabes de la época, y me imagino que ahora también, la gran época del califato de Bagdad, oído atento y buena voluntad. Buenas noches.